Iniciamos la grabación. Y bueno, pues dándoles la bienvenida, agradecerles pues por estar conectados en este momento, también a las personas que van a ver esta grabación. Ya llegamos a la tercera conferencia web. Eh, Recordemos que estamos hoy presentes en las fichas 346.92, 693, 695 y 697, hoy lunes 17 de junio de 2024. Eh, Como les decía, estamos en la tercera conferencia web. Nosotros vamos, de acuerdo al cronograma, a desarrollar la actividad y aprendizaje, diferenciar los artefactos y características Scrum para garantizar transparencia, productividad y calidad. El resultado de aprendizaje que se espera es implementar el proceso de desarrollo de acuerdo con lo establecido en el marco de trabajo Scrum. Para hoy, pues les tengo propuesta la siguiente agenda. Saludo de bienvenida. El segundo punto ya la explicación pues de la evidencia como tal. Vamos pues como decimos ir al grano y vamos a hacer aclaraciones pues que como siempre aclaraciones de dudas e inquietudes que puedan surgir en la noche de hoy. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, pero esto lo revisamos ahora. Recuerden que este componente formativo, igual ahorita obviamente lo vamos a ver en Sayuna. Este componente formativo que vamos a ver la noche de hoy nos va a servir para realizar las evidencias, tanto de hoy, que es la actividad 3, como la de la próxima semana, que es la actividad 4. Entonces, nosotros el componente formativo que vimos en la primera sesión nos sirvió para las actividades 1 y 2. Y el de hoy, que es para la tercera actividad, entonces nos sirve para la tercera y la cuarta. Listo, ahorita hacemos pues un pequeño recorrido por la plataforma. Bueno, aquí hay algo de mapa conceptual que vamos a ver ahora que tenemos que hacer dentro de las actividades, un mapa conceptual. Entonces pues les voy ahorita a socializar esto. Les voy a dar unas páginas, pues unos links de unas páginas que les van a servir para desarrollar ese mapa conceptual y al final pues como siempre les voy a socializar un ejemplo de la evidencia como tal que vamos a hacer en la noche de hoy. Entonces vamos a revisar primero que todo el componente formativo. Como siempre ya saben, entramos pues a la plataforma. Recuerden ahí mientras nos carga la página, recordemos que todavía seguimos dejando evidencias en borrador. Yo siempre les escribo correos, siempre pues tratado de hacerle la retroalimentación a los que se les queda la evidencia en borrador, pero algunos no sé si es que de pronto no revisan el correo electrónico o algo porque no lo están haciendo. Entonces no se confíen de que simplemente lo enviaron, o sea, verifiquen. Yo soy pues como muy juicioso para calificar y trato de no dejarme colgar, pues nosotros tenemos hasta 48 horas para cuando se carguen las evidencias, hacer la respectiva calificación, sin contar pues obviamente los días, el fin de semana, pero trato de tener todo al día. Entonces, si de pronto ustedes ven que pasan los días y no reciben pues el mensaje de que ya está calificado, pues verifiquen que de pronto no sea que no esté en estado borrador o alguna cosa, porque todavía hay algunos aprendices que lo están haciendo. Entonces, como para que lo tengan ahí en cuenta. En este componente formativo, verifiquemos que está de pronto un poquito lenta la plataforma. Vamos a ver si lo podemos consultar fácil y si no, pues como recuerde que yo siempre les recomiendo descarguemos ese material, descarguemos ese componente porque es muy importante que ustedes queden con esta información porque cuando terminen el curso pues ya no van a poder acceder a él. Entonces lo que les decía, acá abramos un momentico acá el pizarrón para irles acá subrayando esta parte. Recuerden que este componente formativo es el que les decía ahorita que les va a servir para la actividad de aprendizaje 3, que es la que inicia hoy, y para la de la próxima semana, ¿cierto? De acuerdo al cronograma. Entonces, vamos a verificar, yo ya pues lo estuve revisando detalladamente, les voy a decir incluso de ese componente. La primera parte es la que nos va a servir para la evidencia de la noche de hoy. Entonces, hoy les propongo pues que revisemos esa parte
para que nos enfoquemos mucho, pues muy bien como en lo que tenemos que hacer y recapitulemos un poquito. Entonces acá tenemos pues el componente, recuerden lo que yo les decía, cuando la recomendación, descarguen ese material, o sea, descarguemos esto porque esto es para todos, ¿cierto? Yo también pues ya lo tengo descargadito y todo porque el día que ya no podamos ingresar a esta parte del curso, pues que nos quede eso para nosotros. Recuerden que cuando ustedes ingresan acá en la parte superior en menú, eh, acá donde está este menú grande, ¿cierto? Acá en la parte de abajo podemos darle clic para descargar el PDF de esto, para descargar perdón, el PDF, no, el zip, ¿cierto? Esto, acá si yo le doy descargar material, nos va a descargar toda esta plataforma, ¿cierto? O sea, todo este componente formativo nos va a quedar y la ventaja es que no vamos a tener necesidad ni tener internet para verlo o como les digo, cuando no podamos acceder al curso porque ya se terminó hoy, porque pues ya se cerró todo, eso nos va a quedar para nosotros, ¿cierto? Que esa es pues la idea, pues supongo que la idea que todos tenemos, ¿cierto? Poder acceder pues a esta información que es tan valiosa. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño video, obviamente ya ustedes lo ven pues ahí con calma y en detalle, van a mirar muy bien, recuerden la recomendación que les hice la vez pasada, tomen nota de todo, ¿cierto? O sea, acostúmbrense a, cuando vean algo, un video o alguna cosa, acostúmbrense a apuntar, si pues en un cuaderno, en una hoja, o si tienen una tablet o en el computador, o sea, para empezar a llevar ese registro, porque es muy importante uno empezar a tener claros esos conceptos para que cuando empecemos a hablar de algunos términos que nosotros no conocemos bien, saber dónde ir a buscar y a dónde ir a consultar. Entonces, aquí empezamos a ver pues el tema de las actividades del Scrum, ¿cierto? Entonces acá empezamos a ver un poco pues de definiciones, empiezan a hablar algo muy importante o continuamos hablando algo muy importante de los sprint, ¿cierto? O sea, yo les recomiendo eso, para poder desarrollar esta actividad tenemos que tener muy bien claro qué son los sprint, cuál es el objetivo de los sprint, etcétera. Entonces, ahorita al final lo vamos a ver bien en el ejemplo pues que les preparé para hoy, para pues, cómo se podría entregar la evidencia. Entonces, le recomiendo mucho esto, o sea, documentese mucho sobre esto porque este tema es clave dentro de Scrum. Esto es fundamental, ¿cierto? Los sprints son muy importantes pues porque son los que nos permiten desarrollar muy bien todas las tareas que necesitamos. Entonces, acá viene como es todo el tema de la planeación. Entonces, recuerden, esto es muy interactivo. Entonces, empezamos a mirar a ver qué son todas estas definiciones, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Eh, el sprint review, bueno, absolutamente todo. Entonces, ustedes con calma van a verificar muy bien este material para que quedemos pues con los conocimientos y con los conceptos claros para poder desarrollar la evidencia. Eso lo vamos a ver también ahorita, ¿cierto? Estas definiciones, el qué, el cómo, la importancia pues de planear muy bien los sprints, etcétera, ¿cierto? Entonces, este material es el que ustedes van a asociar, a visualizar y se van a empoderar de él. Lo mismo ver este videito que también es interesante. Lo chévere de estos videos, les decía la vez pasada, es que son videos cortos de 2, 3 minuticos y son muy concretos, ¿cierto? Entonces, para esta primera actividad, lo que vemos en esta parte inicial, es la que nos sirve para desarrollarla, porque aquí ya en el siguiente ya empezamos a hablar de los métodos ágiles y todo eso, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, enfóquense mucho pues obviamente lo revisan, pero enfoquémonos mucho en esta primera parte del material de formación para esta evidencia de la noche de hoy. ¿Listo? Esta que les estoy acá mostrando. Esta es mi recomendación. Obviamente ya ustedes visualizan pues cómo lo consiguen. Entonces, revisemos la guía de aprendizaje, ¿cierto? Revisemos la guía de aprendizaje. Nosotros vamos, pues, obviamente, como recapitulando un poquito de lo que hemos hecho hasta ahora en el curso. Y nosotros empezamos a trabajar con un estudio de casos, ¿cierto? Dijimos que nos habíamos reunido, pues, hipotéticamente con un rector de un colegio, en el cual, a partir de esa reunión, salieron unos requerimientos, ¿cierto? Que fueron estos requerimientos que la guía nos planteaba. Aquí estaban pues los 8 requerimientos, ellos están pues en desorden, ¿cierto? En desorden, o sea, no tienen como un orden lógico. Entonces, en la primera actividad que nosotros desarrollamos, teníamos que crear
unas historias de usuario. Es decir, estos requerimientos se convirtieron en historias de usuario, ¿cierto? ¿Qué me decían a mí esas historias de usuario? ¿Qué era lo que tenía que hacer? O sea, ¿qué es lo que eso significa, ¿cierto? ¿Qué significa permitir certificar al estudiante cuando termine de aprobar todos los semestres, ¿cierto? ¿Qué significa permitir mostrar al estudiante en el técnico matriculado? Entonces, todos esos requerimientos se nos convirtieron en historias de usuario, ¿cierto? Que eso era lo que teníamos que hacer en la primera actividad. Y aparte de eso, de tener las historias, hacerles una priorización, es decir, de acuerdo a esas historias de usuario, cuáles íbamos a empezar a desarrollar primero. Entonces, ya cada uno de acuerdo a los criterios y de acuerdo a cómo analizó este material, pues me enviaron las evidencias con sus diferentes propuestas, las cuales pues yo les hice la retroalimentación y la respectiva, obviamente, calificación. Eso fue lo que hicimos en la primera sesión. Aquí habían pues como unos ejemplos, unos videos también de se crean y se priorizaban pues esas historias de usuario. Y ya la semana anterior empezamos la actividad, o sea, continuando con eso, qué nos decían a nosotros? Que teníamos que conformar, imaginarnos un equipo de desarrollo, ¿cierto? Entonces, teníamos que conformar un equipo de desarrollo y ya después de conformar eso, empezar a dar a utilizar muy bien esos artefactos o herramientas que nosotros con las que vamos a contar para poder desarrollar ese proyecto y cuáles son las actividades que vamos a hacer para poder cumplir como con todo el ciclo de vida. ¿Alguien de pronto levantó la mano? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, la verdad que me pareció bastante interesante la actividad y quedé con de pronto una pequeña duda para ver si me podía aclarar. Sí, señor, cuéntanos. De acuerdo a cada sprint, uno va haciendo lo que es el sprint, la lista de las actividades que tienen que hacer es por sprint, o sea, por semana. Si Es más o quieres, menos, sí, ahí ya me te quedó entiendo. con la duda si era por todo No, el proyecto o primero por cada si, semana. si quieres, ahorita con el ejemplo que les traigo para hoy, con el que vamos a desarrollar esto, podemos yo creo que de pronto aclarar esa duda y si no, la volvemos a revisar, ¿listo? Ah, Porque listo, profe. ahorita en esto traigo un ejemplo pues como completo de lo que vamos hasta ahora, entonces de pronto ahí la vamos a aclarar, ¿listo? Listo, gracias. Bueno, entonces listo, nosotros ahí, entonces en eso conformamos el equipo de trabajo para desarrollar el proyecto, definimos los roles, ¿cierto? Cada integrante del equipo tiene un rol o responsabilidad, ¿cierto? Entonces, si yo soy el Scrum Master, tengo unas responsabilidades, pero si yo soy un desarrollador, tengo otras, etcétera. Entonces, definimos lo que hicimos en el ejercicio fue eso, definir unos roles de acuerdo a nuestro equipo de desarrollo del proyecto. Y también entonces hacíamos las actividades que teníamos que desarrollar durante el ciclo de vida, los artefactos que nos permiten hacerlas para poder cumplir pues como con todas estas entregas de las historias de usuario como tal, ¿cierto? Que eran pues el tema de los requerimientos. Entonces ya hoy vamos a continuar con el ejemplo, ¿cierto? Vamos a seguir trabajando con el, si bien acá no lo mencionan, pero pues yo les recomiendo que sigamos trabajando con el mismo estudio de caso del colegio, pues porque es más fácil no empezar a hacer algo diferente, sino les recomiendo que continuemos con lo mismo para poder que nos quede más fácil, porque ya hay muchas cosas que tenemos, entonces simplemente extraerlas y ya. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia que tenemos que entregar? Nos dice un mapa conceptual sobre artefactos, planeación, ejecución y revisión del sprint, ¿cierto? Entonces, miren que acá nos vamos a tener que enfocar mucho en el sprint como tal. Entonces, acá vemos, genere un documento de un caso hipotético donde entonces escriba una lista de trabajo ordenada con prioridades de acuerdo a los requerimientos de un cliente, dice caso hipotético. Por eso les decía, si continuemos trabajando con el ejemplo, con el estudio de caso del colegio, pues porque esto ya lo tenemos, ¿cierto? Lo tenemos desde la primera actividad. Establezca un objetivo claro y concreto para el sprint, acorde con el backlog y redacte un plan de acción para el incremento del producto, especificando tiempos, actividades y responsabilidades, ¿cierto? Es el equipo de desarrollo. Ya también les voy a mostrar esto cómo lo podemos hacer. Luego dice, desarrolla un informe del proceso de trabajo indicando
el cómo, el cuándo, el dónde. Recuerden que esto fue lo que veíamos por acá en el componente formativo, entonces por eso les digo que tienen que revisar muy bien esto y obviamente si de pronto ven que hace falta algo, pues complementarlo como con otras fuentes de información, pero yo pensaría que con esta podría ser suficiente, pero pues igual consultémoslo, que pues nosotros tenemos acceso a muchas fuentes de información. Luego dice, los avances y logros del equipo, describa el review meeting, los hallazgos del Burdon Chart, los cumplimientos o incumplimientos del equipo de trabajo. Entonces nos dice, tenga en cuenta los artefactos y actividades de Scrum que deben aplicarse, los resultados del sprint retrospective, ¿cierto? La retrospectiva que vamos a hacer de ese sprint, entonces las conclusiones de la reunión, de la evaluación final y del sprint o ciclo de trabajo. Y finalmente, antes de elaborar el mapa conceptual, describa cómo se desarrollará, en caso hipotético, el seguimiento al proceso de desarrollo. ¿Listo? Entonces, yo sé que son muchos ítems, pero ahorita con el ejemplo estoy seguro que les va a quedar claro, pues les va a quedar muy claro qué es lo que debemos hacer en esta primera parte, ¿cierto? Entonces acá es la primera parte de lo que nos solicita la guía. Y ya en la segunda tenemos que hacer un mapa conceptual, ¿cierto? Entonces nos dice, realice un mapa conceptual en el que considere el informe anteriormente generado, el cual deberá tener las siguientes características. Entonces, relacionar los artefactos vistos, estructurar el mapa conceptual sin dejar de lado la definición de cada concepto utilizado. Entonces dice, instale para mejorar la estructura de su mapa. Entonces, como tener en cuenta el concepto principal, los conceptos o complementarios clave, las definiciones, las relaciones entre conceptos y todos. Pero lo que yo les propongo es que acá para este mapa conceptual enfoquémonos como en lo que hemos visto de Scrum, ¿cierto? Hagamos un mapita conceptual donde la persona que lo vea entienda qué es eso de Scrum, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los artefactos con que se cuentan? Entonces ahorita les voy a socializar uno muy sencillo que yo hice, pero ustedes lo pueden complementar de pronto con un poquito más de herramientas como tal. Pero enfoquémoslo en eso, o sea, no nos enredemos tanto con eso, sino que la persona que vea la imagen del mapa pueda entender bien a qué se refiere eso, ¿cierto? Entonces, al final del desarrollo de la evidencia, les voy a socializar el mapa y también les voy a mostrar en una página, porque pues de pronto muchos no tienen, pues como hoy en día hay tantas herramientas para hacer esos mapas, eso casi que lo hace solo, pues de pronto uno dice, no, yo lo puedo hacer en Word, lo puedo hacer en PowerPoint luego, pero pues aprendamos o familiaricémonos con las herramientas que ya están disponibles para eso, que hay muchas que, o la mayoría, tienen versiones gratuitas. Entonces, ahorita les voy a socializar una que yo he trabajado, que es muy sencilla, muy fácil y nos ahorra mucho tiempo, entonces también lo podemos hacer. Entonces, hacemos el informe y ya en la segunda parte hacemos el mapita conceptual y eso es lo que debemos cargar o debemos subir como evidencia en esta tercera actividad. ¿Listo? Cualquier duda me pueden ir preguntando, pero eso a grosso modo lo que tenemos que hacer. Entonces, lo de siempre, la recomendación cita, hombre, una pequeña portadita, eso no nos quita 2 minutos, ¿cierto? Todavía seguimos, pues algunos lo hacen, unos trabajos, o sea, pues como recomendación, hagámoslo. Si bien yo siempre les digo, hombre, no nos preocupemos tanto por la evidencia, pero pues, hombre, cuando la vayamos a entregar, entreguemos una evidencia, pues bien, algo bien presentado, que eso dice mucho de nosotros, pues como aquí la mayoría, y lo pude pues identificar en el foro social, pues ya son profesionales, hay ingenieros, hay diferentes tipos de formación, hay también estudiantes, entonces, hombre, pues démosle como ese valor agregado. Muchas veces igual cargan la evidencia, yo se las califico y no hay ningún problema, pero pues colocan 3 o 4 hojas y no dicen ni de quién es, ni qué es lo que se va a hacer, simplemente, entonces o sea, la idea cuando uno entrega algo es que la persona que sea, el que vea ese informe diga, ah, venga, se va a hablar de esto, este es el trabajo que se va a hacer. Es una recomendación obviamente muy respetuosa que les hago, pero ya pues obviamente cada uno define si la asume o no. Entonces, como yo presentaría la evidencia, sería así, pues la portadita, y acá viene entonces, como lo que les decía, como recapitular lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Entonces dice evidencia, actividad, aprendizaje 3, mapa conceptual sobre artefactos, planificación, ejecución del sprint, ¿cierto? Entonces sigo pues aquí mencionando el estudio de caso. Entonces acá mencionaba pues lo que ya hemos dicho desde la primera actividad, la reunión con el rector, y acá entonces lo que hice fue ya, de acuerdo a esos requerimientos que salieron de la reunión, aquí ya los coloqué pues ordenaditos y priorizados, ¿cierto? Luego,
Entonces, de acuerdo a estos requerimientos, creé solamente una historia de usuario, ¿cierto? Creé una historia de usuario sobre el primer requerimiento, que para mí es permitir la matrícula del estudiante. Entonces, aquí hice una historia de usuario muy sencilla, ¿cierto? Entonces, permitir la matrícula del estudiante. Como estudiante, ¿qué quiero? Poder matricularme en el curso técnico que he elegido. ¿Para qué? Para poder iniciar mis estudios, muy básico. Criterios de aceptación, entonces el estudiante debe poder acceder al sistema de matrícula utilizando sus credenciales, el sistema debe mostrar al estudiante los cursos técnicos disponibles, el estudiante debe poder seleccionar un curso técnico y conformar su matrícula, y después de confirmar la matrícula, el sistema debe mostrar una confirmación al estudiante, ¿cierto? Esos son unos pequeños criterios de aceptación, pero miren pues que es una historia de usuario sencilla, pero pues por lo menos está bien organizada, bien presentada. Entonces la idea es empezar a tener un documento pues que sea chévere y fácil de entender. Luego, entonces, de acuerdo ya empezando a validar el tema de lo que nos dicen, ¿cierto? De lo que nos dicen acá, entonces dice, escriba una lista de trabajo ordenada por prioridades de acuerdo con los requerimientos eh, del cliente hipotético en el backlog, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, aquí el product backlog, ¿cierto? Entonces, acá es donde tengo esta lista, donde hice la listica de esas tareas que tengo que hacer para poder cumplir con este primer requerimiento, ¿cierto? Entonces, acá que digo, crear la interfaz de registro de estudiantes. Entonces, aquí el detalle dice que desarrollar una interfaz intuitiva para que los estudiantes puedan registrar sus datos personales y elegir su técnico, ¿cierto? O la segunda actividad, entonces, validación de datos de matrícula. Entonces, acá el detalle dice que implementar validaciones para asegurar que los datos ingresados por los estudiantes sean correctos. Tercero, integración con las bases de datos de técnicos y cursos. Entonces, establecer una conexión con la base de datos existente del colegio para acceder a la información actualizada de los técnicos y cursos disponibles. Cuarto, otra actividad, entonces, generación de horarios automáticos. Desarrollar un algoritmo que genere automáticamente los horarios de las clases para cada estudiante basado en sus selecciones del técnico. Quinto, implementar notificaciones automáticas. Entonces, configurar el sistema para poder enviar notificaciones automáticas por correo electrónico, mensajes de texto a los estudiantes sobre el estado de su matrícula. Sexto, desarrollo de un panel administrativo. Entonces, crear un panel de administración para que el personal del colegio pueda gestionar y supervisar el proceso de matrícula. Séptimo, pruebas de usabilidad y calidad. Entonces, realizar pruebas exhaustivas para asegurar que el sistema sea fácil de usar y libre de errores antes de su implementación. Y octavo, despliegue en producción. Entonces, implementar el sistema de matrícula en el entorno de producción del colegio, asegurando que todos los aspectos técnicos y de seguridad estén cubiertos, ¿cierto? Entonces, yo lo que hice aquí fue la listica mía, ¿cierto? La lista de qué, de las actividades que tengo que desarrollar para poder empezar a cumplir con este primer requerimiento. Entonces, hasta ahí he hecho el Product Backlog, ¿cierto? Aquí ya entonces vamos a empezar a definir los sprint, ¿cierto? Va a definir los sprint, entonces dice, establezca un objetivo claro y concreto para el sprint, acorde con el backlog, y redacte un plan de acción para el incremento del producto, especificando tiempos, actividades y responsabilidades del equipo de desarrollo. Entonces yo aquí, listo, siguiendo pues con los cuadritos que les decía, pues que me gusta como todo tenerlo en cuadros, pues como por ser organizado, pero eso ya pues obviamente sí lo define cada uno como quiere. Entonces le coloco objetivo del sprint. Recuerden que, y ustedes lo van a ver, los sprint tienen que tener un objetivo claro. O sea, el sprint es como ese ciclo de trabajo en el cual yo voy a desarrollar el producto, ¿cierto? Entonces, si yo voy a desarrollar algo, tengo que saber qué es. Entonces, qué es lo primero? Poder tener un objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este sprint como tal? Es desarrollar e implementar la funcionalidad básica de registro de los estudiantes para el sistema de matrícula, permitiendo que los estudiantes puedan seleccionar su técnico elegido y completar el proceso de matrícula. Este es el objetivo. O sea, acá en esta parte lo que hice fue definir el objetivo como tal de lo que voy a hacer. ¿Listo? Entonces, es lo primero. Lo segundo, la duración. Es muy importante que los sprint tenemos que saber qué tiempo tenemos para hacerlo. Entonces, duración del sprint, este va a ser de 2 semanas. Inicia el 1 de julio y va hasta el 14 de julio. ¿Quiénes son los responsables? Entonces, claro, como ya habíamos definido en la actividad pasada los roles, entonces, para este caso, para este sprint, ¿quién es? El Product Owner, o la cabeza pues visible del proyecto, el equipo de desarrollo y el Scrum Master, ¿cierto? Ellos son los responsables para este sprint como tal. Luego dice, bueno, ¿qué actividades se van a desarrollar? Entonces, miren que aquí ya está organizado de acuerdo a los días. Entonces nos dice, el día 1 y 2, ¿qué voy a hacer? Revisión y refinamiento del producto backlog. Entonces dice,
revisar el Product Backlog actual con el equipo para asegurar que todos los ítems estén claros y priorizados. O sea, que estos ítems que vamos a desarrollar sí hayan quedado claros para todo el equipo. Recuerden que lo que buscamos acá con Scrum es poder trabajar en equipo y tener una sinergia y que todos los integrantes del equipo estemos sincronizados, estemos convencidos de lo que estamos haciendo. Entonces, esa primera actividad de estos 2 días se va a hacer eso. Entonces, revisar el Product Backlog actual con el equipo para asegurar que los ítems estén claros y priorizados, refinar los criterios de aceptación y definir los detalles técnicos necesarios para los ítems seleccionados de este sprint. Luego, del día 3 al 6, ¿qué se va a hacer? Pues se va a hacer el desarrollo de la interfaz de registro, diseñar y desarrollar la interfaz de registro de estudiantes según las especificaciones del Product Backlog, implementar las validaciones necesarias para asegurar la integridad de los datos ingresados en los estudiantes. Luego, el día 7 y 8, ¿qué se va a hacer? Integración con la base de datos, entonces configurar la integración del sistema de matrícula con la base de datos del colegio, desarrollar los mecanismos necesarios para acceder y actualizar la información de técnicos y cursos disponibles. Luego vamos a hacer que los días 9 y 10, pruebas y ajustes, entonces realizar pruebas unitarias y de integración para asegurar que la funcionalidad del registro de estudiantes funciona pues correctamente, corregir y ajustar cualquier problema identificado durante las pruebas. Luego, los días 11 y 12 de este sprint, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar la documentación necesaria para la revisión del sprint, incluyendo la demostración de la funcionalidad desarrollada. Luego se realizará la presentación para el Product Owner y las otras partes interesadas pues, del proyecto. Luego, el día 13 dice que es la revisión del sprint, entonces demostrar la funcionalidad completada y obtener retroalimentación del Product Owner y las otras partes interesadas y revisar y ajustar el product Backlog según las necesidades y prioridades emergentes. Y el último día, el día 14, la retrospectiva del sprint. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a identificar y discutir los aspectos positivos y áreas de mejora del sprint, establecer acciones concretas para mejorar el proceso y la productividad del equipo en futuros sprint, ¿cierto? Entonces, mire que acá están los 14 días que definimos para poder realizar este sprint. Y luego, entonces, completando, entonces, ¿cuáles van a ser esas tareas específicas, cierto? El Sprint Backlog, las tareas específicas que se realizarán para lograr el objetivo. Entonces, las prioridades van a ser, entonces, el día 3, crear los prototipos de la interfaz del registro de estudiantes. El día 4, implementar la lógica de validación de los datos de la interfaz. El día 7, vamos a configurar las consultas a la base de datos de técnicos de los cursos. El día 9, realizar pruebas de integración de funcionalidad de registro. Y el día 11, preparar la presentación para la revisión del sprint. Entonces ahí definimos ya pues qué es lo que vamos a hacer en el sprint, cuáles son esas prioridades y cuáles son como todas las actividades que se van a desarrollar ahí, ¿cierto? En esa parte. Luego, siguiendo pues con la evidencia, entonces dice, desarrolle un informe del proceso de trabajo indicando el cómo, cuándo y dónde realizar el daily meeting. Entonces, acá entonces, viene informe del proceso de trabajo, equipo Scrum, proyecto, colegio, formación del mañana, el daily meeting, la reunión diaria. Entonces, ¿cómo? Recuerden que para esto, lo que les mostraba ahorita, es muy importante poder visualizar este componente formativo porque es el que nos dice qué significa cada uno pues, de como de estos ítems. Entonces, se lleva a cabo de manera puntual todos los días hábiles del sprint, el equipo se reúne físicamente en la sala de reuniones designada para el proyecto, se utiliza un formato estructurado con las 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Hay algún impedimento en el camino? Cada miembro del equipo responde, responde a estas preguntas con el objetivo de sincronizar el trabajo y eliminar obstáculos de manera temprana. ¿Cuándo? Entonces, diariamente a las 9 de la mañana, antes que comience la jornada laboral principal del equipo. Esto asegura que todos estén al tanto de los avances y los posibles impedimentos desde el inicio del día. ¿Dónde? Entonces las reuniones van a ser diarias, se llevarán a cabo en la sala de reuniones del equipo Scrum, ubicada en el segundo piso del edificio administrativo. Acá tenemos que ser muy detallados en esta parte porque esto es para que todos lo entendamos. Entonces, con esto no va a quedar absolutamente claro. Todos los miembros del equipo Scrum van a quedar casi que notificados
cuándo van a hacer las reuniones, a qué horas, en dónde las voy a hacer, etcétera, ¿cierto? Entonces, el review meeting, la reunión de revisión, entonces la reunión de revisión se realizará al final de cada sprint para revisar y demostrar el incremento del producto al product owner y a los stakeholders o partes interesadas pues relevantes. En este caso se presenta el desarrollo del sistema de matrícula de estudiante al técnico elegido. La reunión tiene lugar en la sala de conferencias principal, donde se cuenta con el proyector y la pantalla para mostrar el producto en funcionamiento, ¿cierto? Aquí ya cuando vamos a hacer la reunión de revisión, y miren, aquí ya estamos involucrando al cliente, ¿cierto? Porque aquí estamos diciendo que la reunión nos vamos a reunir en el colegio, o sea, nos vamos a reunir con el rector para mostrarle pues como el tema de los avances. El Burdon Chart es la herramienta visual que muestra el trabajo restante del sprint en comparación con el tiempo disponible. Durante el sprint, el equipo actualiza el Burdon Chart diariamente para reflejar el progreso real, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar bien qué es esto allá en el componente formativo. Y la retrospectiva del sprint es la reunión de evaluación que se lleva a cabo al final de cada ciclo de trabajo. En esta sesión, el equipo reflexiona sobre qué salió bien, qué se podría mejorar y qué acciones específicas se pueden implementar para mejorar el siguiente sprint. Ahorita visualizamos esta parte. Entonces, miren que hasta acá estoy cumpliendo como con estas actividades que me están solicitando aquí en la guía de aprendizaje. Miren que aquí venimos pues como en orden y empezamos a tener muy bien claro cuáles son las actividades y cuáles son las tareas que yo voy a desarrollar. Entonces, miren que yo el ejemplo lo hice acá solamente con un requerimiento. Ustedes también lo podrían hacer con uno, pueden escoger uno, porque pues obviamente si ya empezamos a hacerlo con todos, pues de pronto les va a quedar un documento mucho más extenso. Entonces, lo importante es, si lo hacemos con uno, estamos claros que estamos entendiendo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Ya pues cada uno ya define si puede coger unos dos o tres, o bueno, eso ya es relativo, pero yo pues como mínimo con uno lo podemos hacer. Entonces, no sé si de pronto ahí te respondí la pregunta con base en la actividad anterior. No sé si de pronto te quedó Sí, claro. profe, sí. Sí, o sea, con uno, como digo, con uno que hagamos, pues me queda claro que el objetivo se cumplió y que estamos entendiendo bien esta parte. Listo. Hasta aquí, hasta el momento, hasta dónde vamos, ¿hay alguna duda? ¿Queda claro qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la primera parte de este documento que tenemos para esta semana? ¿Les quedó clara la explicación? Sí, Jorge, a mí me quedó clara. Listo, perfecto. Y igual saben que en el momento que lo estén desarrollando, si tienen alguna duda, ya hay muchos pues que me han escrito, que me escriben al WhatsApp y me preguntan algo, me lo sacaron fácil, o si pues tenemos los diferentes mecanismos para comunicarnos, ¿cierto? Pero pues de pronto el del WhatsApp es el que más rápido pues de pronto les puedo aclarar en el momento que estén haciendo pues esta evidencia como tal. Entonces, miren que hasta ahí vamos en la primera parte de lo que tenemos que hacer. Ya para la siguiente vamos a desarrollar un mapa conceptual, ¿cierto? Lo que yo les decía, hagamos un mapa conceptual, pues hombre, de lo que hemos entendido hasta ahora del Scrum, ¿cierto? ¿Qué es eso de Scrum? ¿Con qué artefactos contamos? ¿Cuáles son las tareas que tenemos que hacer? De pronto, ¿quiénes hacen parte del equipo Scrum? Entonces, ya ahí se va en la creatividad de cada uno, hacer un mapita en el cual podamos involucrar eso que hemos visto hasta el momento. Entonces, me voy a ir un momentico acá en la presentación porque pues de pronto obviamente no todos tenemos claro qué es un mapa conceptual. Entonces, mapa conceptual es una representación gráfica que organiza y estructura ideas o conceptos, mostrando las relaciones entre ellos, utilizando nodos que representan esos conceptos y enlaces que indican las conexiones entre esos nodos. Un mapa conceptual ayuda a visualizar de manera clara y jerárquica la información, facilitando la comprensión y el recuerdo de los conceptos interrelacionados. O sea, aquí hay un pequeño pues, ejemplito de mapa conceptual. Existen muchas herramientas, pero recuerden que esto queda grabado, pues ya ustedes ya en detalle pueden ir a la grabación y tomar nota o pantallazos. Hay muchas herramientas que la mayoría tienen versiones gratuitas para desarrollar mapas conceptuales. Lo que yo les decía, pues uno lo puede hacer en Word, en PowerPoint, ¿cierto? Insertando pues cuadritos y cosas, pero pues hombre, si ya hay herramientas que me hacen eso en 2 minutos, pues
Es mucho más fácil y eso es lo que buscamos pues, hoy en día con todo el tema tecnológico, poder apropiarnos de esas herramientas. Entonces yo hoy les voy a socializar, vamos a hacer un pequeño ejercicio en Canva, ¿cierto? Canva es una herramienta chévere, tiene muchas plantillas, muchas opciones, pues para, no solamente para mapas conceptuales, sino para muchas otras cosas, para crear prototipos, bueno, eso mejor dicho, pues, y tiene una versión gratuita que tiene unas plantillas básicas que nos pueden, pues, que yo estoy seguro que les van a servir. Entonces aquí, pues, para que cuando vean el video y todo, pues tomen nota ahí de cuáles podrían explorar. Vamos incluso, vamos de una vez a verificar, vámonos de una vez a Canva, miremos a Canva, entonces, simplemente escriben Canva, pues ahí en Google, van a Canva y no necesitan, o sea, pueden crear se pueden registrar gratuitamente o si tienen correo en Gmail, él de una los deja ingresar, o sea, él se enlaza de una con el correo en Gmail y ya llega uno acá, esto, como les digo, esto tiene muchas opciones, pues tiene muchas opciones, hay formas de crear diferentes plantillas, pues muy grandes. Y pues yo simplemente acá le digo, por ejemplo, acá en aquí en esta parte de búsqueda, escribo, por ejemplo, mapas conceptuales, ¿cierto? Que es lo que es lo que tenemos que hacer para hoy, ¿cierto? Para que él me muestre acá las opciones. Aquí, plantillas, mapas conceptuales. Entonces él tiene diferentes, las que uno ya ha utilizado, o él tiene diferentes plantillas para hacerlo. Ya ustedes escogen pues una que les guste, que les llame la atención, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren acá, mapa mental, pues la que les guste. Como les digo, hay unas que son gratuitas, esta por ejemplo no tiene como ningún problema. Uno simplemente acá le da clic y él ya se la carga acá sin problema. Él se la carga acá, entonces uno acá simplemente ya lo que hace es como reemplazar ese texto. Entonces, mapa mental, acá podemos escribir, ¿cierto? Entonces yo acá, por ejemplo, puedo escribirle acá Scrum. Y acá, pues bueno, acá como para evitar acá, pues yo tenía aquí, entonces, por ejemplo, esta es una definición que yo tengo. Entonces acá le digo Scrum y pego acá, esto es un editorcito de texto. Entonces ya uno lo que hace es trabajar acá pues con el tema del tamaño de la letra, con el color, ¿cierto? Entonces, ya como les digo, aquí sí ya es la creatividad pues como de cada uno. Entonces acá están como las opciones. Pues acá, por ejemplo, tenemos esta. Empecemos, por ejemplo, pilares. Y acá, como les digo, pueden copiar y pegar o pueden digitar acá directamente. Este pues es un editorcito normal. Acá tienen las herramientas normales. Como les decía, cambiar el tipo de letra, el tamaño, color, bueno, aquí sí como, pues ya de acuerdo a la creatividad de cada uno. ¿Qué ciclo de vida? Entonces, ciclo de vida del Scrum. Entonces, cada uno define lo que quiera utilizar acá, ¿no? Pues, o sea, yo escogí estas definiciones, pero pues la idea es que ustedes complementen con algo bien chévere de lo que entienden ustedes por Scrum, de qué es todo lo que compone pues el Scrum. Entonces, es como definir muy bien eso. Ya cada uno ahí, pues obviamente lo va haciendo como a su gusto. Listo, y así sucesivamente. Ya ustedes, si hay alguna que no necesiten o que no quieren, pues la quitan. ¿Sí me entiende? La quitan y no hay problema. Entonces, supongamos que es esta la que me gustó, ¿cierto? Esta es la plantilla también que lo que yo les decía, ya está, ¿cierto? Ya está listo el diagrama. Entonces, ya acá simplemente en archivo le dicen descargar y lo pueden descargar como imagen, lo pueden descargar como JPG, como quieran. Y entonces ya ustedes le dicen dónde, por ejemplo, lo va a dejar como imagen y él acá me muestra aquí como el progreso y me dice dónde lo quiero, pero, me dice dónde lo quiero bajar. Entonces yo, por ejemplo, acá en el escritorio, entonces lo descargo ahí, ya me quedó la imagen y ya voy al escritorio y ahí me queda la imagen. Pues esto es una imagen, ya simplemente voy y la inserto
en el documento, pues que fue lo que hice yo acá. Y ya en la evidencia, en la parte final, coloqué esta pues que había hecho. Scrum es un marco de trabajo ágil para gestión y desarrollo de proyectos. Entonces acá lo mismo que puse a los pilares, el ciclo de vida, las actividades. Entonces ya ustedes le complementan más cosas, los roles, qué roles se encuentran en Scrum. Bueno, ya ustedes lo complementan como quieran. Y entonces esta imagen la pegan al final del documento, que es la segunda parte. Entonces con eso ya cumplimos con esta segunda actividad y es lo que tenemos que hacer. Miren que no está pues como tan complicado, pero pues sí es, primero que todo, revisar muy bien el componente formativo. Lo que les decía, en la primera parte del componente es la que nos permite verificar muy bien para desarrollar esta actividad, esta primera, y ya en la segunda es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces acá ustedes ya pues leyendo y tomando nota de todo esto, más la explicación que yo les hice acá con este ejemplo, estoy seguro que les va a servir para desarrollar esta tercera actividad. Entonces, bueno, no sé, los escucho. ¿Está clara la explicación? ¿Hay alguna duda? ¿De pronto se quedó algo que no fue claro? Jorge, muchas gracias. Muy clara la explicación. Ya creo que es Muy bien, profe, para está claro. estudiar. Listo, Sí. sí, no, ahí tienen eso, como les digo, en Poderes en de esto, descarguen ese material de formación, o sea, eso es clave, ténganlo ahí porque ya después terminamos el curso y no vamos a poder acceder a esto. Y a mí ya me ha pasado, o sea, a mí ya me pasó una vez de un curso que hice y no descargué el material y créanme que me ha pesado muchísimo y no lo he podido ni siquiera conseguir todavía estando ya de este lado. Entonces, descarguen ese material y háganle cualquier duda, ustedes saben que sin problema me escriben. Ya ahorita pues finalizamos la sesión, ya pongo a descargar pues el video y mañana recuerden que están muy pendientes de los anuncios, entonces mañana les publico esta grabación, les publico el cuadro de honor de los que desarrollaron las actividades de la segunda semana, ¿cierto? Para que ustedes puedan verificar si están ahí o no, pilas con las evidencias en estado borrador y ya entonces nos vemos el próximo lunes para hacer ya la última sesión. Entonces, no, les agradezco por conectarse pues la noche de hoy y quedo atento a lo que requieran. Ya saben, pues me pueden escribir o por todos los medios pues que tenemos para hacer. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Bueno, hasta Feliz luego. noche.